Hola chicos, bienvenidos. Esta vez vamos a hacer un video sobre derivadas por medio de su definición de límites. Aquí vamos a hacer 3 ejercicios, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que hacer es poner la fórmula. La fórmula dice que límite cuando h tiende a 0 es igual a f de x más h menos f de x y todo esto dividido de h. Eso dice la fórmula, que es lo primero que tienen que tener claro. Siguiente paso, vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio número 1, es decir, límite cuando h tiende a 0 y esta vez en vez de x vamos a reemplazarla por x más h, ¿sí? Y nos damos cuenta que esta variable está elevada a exponente 2, es decir, después que reemplazamos, sustituimos x más h, no tenemos que olvidar lo que está elevada al cuadrado, menos. ¿Quién es f de x? Aquí dice que y es igual a x al cuadrado. Recuerden que f de x es igual a y. Es decir, si nosotros lo escribimos, va a quedar que f de x es igual a x al cuadrado. Eso deben tener muy en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que cuando la fórmula me diga menos f de x es otra cosa que la función inicial, la función primitiva que nos da el ejercicio. Es decir, menos x al cuadrado. Y todo esto dividido para h. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Espero que sí. Ahora, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un producto notable. ¿Qué pasaba cuando teníamos x más y elevado al cuadrado? ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Esto es un producto notable que dice que es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo elevado al cuadrado. Este producto notable se llama suma del cuadrado de un binomio, ¿no es cierto? Cuadrado de la suma de un binomio. Si no tienen claro, tenemos algunos videos sobre ese tipo de ejercicios. Dicho eso, simplemente vamos a resolver ese producto notable. Decimos que el límite cuando h tiende a 0 es igual. Aquí está el cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, x por h es xh más el segundo término, que es la h elevada al cuadrado, es decir, h al cuadrado, y menos x al cuadrado. Todo esto dividido de h. No se olviden que abajo tenemos como denominador una letra h. Dicho eso, en este paso se deben eliminar las variables x y solo deben quedar las variables que tengan incluida la h. Es decir, x al cuadrado se cancela con menos x al cuadrado y finalmente nos va quedando, borro esta parte, me queda como resultado hasta ahí, límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Nos queda 2xh más h al cuadrado, pero no olviden, dividido de esa h. ¿Cómo nos deshacemos de esa h allá abajo, que es la que nos va a dar un límite, una derivada indeterminada? Porque si reemplazamos en este momento nos queda 0, y recuerden que todo número dividido por 0 nos da un resultado infinito. Entonces sacamos factor común h en la parte del numerador, es decir, límite cuando h tiende a 0 y sacamos factor común h. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente 2x más h, porque le sacamos 1 con factor común, dividido entre h. ¿Qué logramos con esto? Logramos que se cancele, se elimine, se simplifique esa h que está allá abajo y nos queda finalmente el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Recién en este momento pongo el igual porque ahora sí voy a reemplazar el valor al que tiende la variable x, que en este caso es 0. Nos queda 2x más esta h, le reemplazamos el límite, tiende a 0, ¿sí? Nos va a quedar como resultado simplemente 2x. Es decir, que la derivada de x al cuadrado, por medio de su definición de límite, nos queda como resultado 2x. ¿Sí? Aquí está resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo. En el segundo ejercicio, si se dan cuenta, es la misma variable elevada al cuadrado, ahora aumentamos solo un coeficiente a la izquierda. Lo vamos a ir complicando de manera paulatina, ¿no es cierto? Después haremos un segundo video con ejercicio un poco más complejo ya. Lo dicho, primero la fórmula. Recuerden, límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x, todo esto dividido entre h. Es lo primero que tienen que hacer, saberse la fórmula y reemplazar. En este caso, límite cuando h tiende a 0 y empiezo a sustituir. Recuerden, en vez de x aquí, x más h. Voy a dejar un espacio, van a ver por qué. Nos queda x más h y esto viene estando elevado al cuadrado. ¿Qué me falta escribir a la izquierda? Recuerden, S2 que es una constante, que el ejercicio primero no lo tiene, pero acá sí, entonces lo escribo en la parte de afuera del paréntesis. Solo reemplazo en vez de x, el valor de x más h que empieza la fórmula, pero esta vez esa variable está elevada
al cuadrado menos, ¿quién? ¿Quién es f de x? Ya lo dijimos en el ejercicio anterior, f de x es la misma función primitiva, es decir, menos 2x al cuadrado. Y no olviden que todo esto está dividido de h. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Entonces, seguimos. Límite cuando h tiende a 0. Este 2 lo damos tal cual. Y resolvemos este producto notable, similar al ejercicio anterior. Es decir, nos queda x al cuadrado más 2xh más h elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 2x al cuadrado. Todo esto dividido entre h. ¿Sí? Ojalá se alcance a ver. Acá al final está menos 2x al cuadrado, que es este mismo que está acá. ¿Sí? Paso siguiente. Límite cuando h tiende a 0. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, por eso le puse paréntesis. ¿Sí? Entonces, 2 por x al cuadrado nos va a quedar 2x al cuadrado más 2 por 2 es 4xh más por más 2 por h cuadrado nos da 2h al cuadrado y finalmente menos 2x al cuadrado, que eso no cambia, queda tal cual, todo esto dividido entre h. ¿Sí? Recuerden que ya en esta parte se eliminan todas las variables x, solo quedan los términos que tengan h, y eso ocurre acá. Dos positivos, 2x al cuadrado, se cancela, se suprime, se simplifica con 2x al cuadrado, y nos vienen quedando, borro esta parte, ¿sí? Y nos va quedando simplemente el límite, cuando h tiende a 0, nos queda 4xh más 2h al cuadrado dividido de h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hacemos finalmente? ¿Cómo simplificamos o eliminamos ese h que está en el denominador? Correcto, sacando factor común en el numerador, y es lo que vamos a hacer. Es decir, límite cuando h tiende a 0 y sacamos factor común h en la parte del numerador. ¿Qué nos queda? Nos queda 4x más 2h, porque sacamos una como factor común sobre h. Se elimina, se cancela la h, y finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De 4x más 2h. Este es el momento para reemplazar el valor del límite, ¿no es cierto? Y digo que el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? Es igual a 4x más 2, simplemente reemplazo ese valor de h por el valor al que tiende, que es 0, y nos va a dar como resultado, recuerden que 2 por 0 es 0, nos da como resultado simplemente 4x. ¿Qué quiere decir? Que la segunda función, y igual 2x al cuadrado, la derivada por medio de su definición de límite, nos da como resultado 4x, y eso es cierto. Nos vamos con el tercer ejercicio. ¿Sí? Y con esto terminamos este video. Borramos esta parte y escribimos, recuerden, vamos a hacer el tercer ejercicio, x al cubo. Entonces la fórmula dice que el límite cuando h tiende a 0, ¿a qué es igual? A f de x más h menos f de x dividido entre h. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a reemplazar. Entonces el límite cuando h tiende a 0 es igual x más h, acá en lugar de x, pero esta x está elevada al cubo, menos ¿quién? Menos f de x. ¿Quién es f de x? Recuerden que es la misma función que nos da el ejercicio, en este caso x al cubo. Y todo esto dividido entre h. ¿Qué vamos a resolver acá? Recuerden que aquí esta vez tenemos otro producto notable, pero es diferente a estos dos primeros. Esto ya es cubo de la suma de un binomio. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a poner una analogía acá. ¿Sí? Aquí es igual a esto. Esto es igual al cubo del primer término. Cuando es positivo, todos son positivos, es decir, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, y más el cubo del segundo término. Así es como se resuelve este producto notable. Es lo que voy a hacer acá. ¿Sí? Si no recuerdan, nosotros tenemos varios videos sobre productos notables. Les recomiendo que lo revisen. Dicho eso, voy a reemplazar. Ya expliqué esto. Vamos a borrarlo. Y empezamos a reemplazar. Y digo que el límite, cuando h tiende a 0, es igual al cubo del primer término, es decir, x al cubo, más el triple producto del primero, que es x al cuadrado, por el segundo, que es h, más
Otra vez el triple producto de ¿quién? Del primer término por el segundo, pero el segundo esta vez va elevado al cuadrado. Y finalmente más el segundo término que es h, pero elevado al cubo. Menos ¿quién? Menos x al cubo, y todo esto dividido entre h. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este momento? Recuerden que las variables de x deben cancelarse, deben eliminarse, y solo nos quedan los términos que tenga h. Quiere decir que vamos por buen camino. Borro esta parte de acá, porque voy a quedarme con los términos después de haber simplificado. Nos queda límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado y más h al cubo. Todo esto dividido sobre h. ¿Sí? Solo escribir los términos que me quedaron. ¿Qué hago? Recuerden que el siguiente objetivo es eliminar esa h que está en el denominador. Para eso sacamos factor común en la parte del denominador h. Siempre es el mismo proceso. Entonces, límite cuando h tiende a 0 es igual, factor común h. ¿Qué nos queda del primer término? Nos queda 3x al cuadrado. Más del siguiente término nos queda 3x y nos queda una h. Y del tercer término, h al cubo, le sacamos una h, nos queda h al cuadrado. Todo esto dividido entre h. Se elimina, se cancela la h y nos queda que el límite cuando h tiende a 0 es igual a 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. Este es el momento de reemplazar el valor al que tiende la variable h, en este caso es 0. Nos queda 3x al cuadrado en el primer término más 3x, aquí reemplazamos esta h que vale 0 y más 0 elevado al cuadrado. ¿Qué nos da como resultado? 3x por 0 nos da 0, 0 al cuadrado nos da 0 y finalmente nos queda como respuesta que el límite cuando h tiende a 0 de la función x al cubo nos da como resultado 3x al cuadrado. Y listo, resuelto el ejercicio. Chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Cualquier sugerencia estamos prestos a escucharlo.